Lo primero que siempre hacemos es venir al Señor en oración y pedir que Él nos bendiga. Así que vamos a orar. En este momento, encontrándonos delante de tu presencia, Señor, ya que estás aquí, tu promesa es de estar donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, y en tu nombre nos hemos congregado, y en tu nombre nos unimos ahora en oración, que hemos venido a buscar de tu bendición, Señor, para nuestras vidas. Tu presencia es de bendición, tu palabra es de bendición. Y saldremos de aquí, Señor, creciendo. Y es lo que necesitamos con la ayuda de tu Espíritu Santo aquí entre nosotros. Que a través de tu palabra, Señor, no solamente vayamos adquiriendo conocimiento en todo aspecto, pero también que podamos, mi Dios, ir aplicando lo que tu palabra nos enseña. Bendice esta escuela dominical, cada clase que se está teniendo, Dios, cada maestro, los niños, Señor, que en este momento reciben sus enseñanzas, los jóvenes, los adultos, en fin, todo por cuanto vayamos a hacer, tanto en la escuela dominical como en el culto de adoración, sea para la sola gloria y honra tuya. En Cristo lo pedimos. Amén. Okay. Trayendo cosas inconclusas de la semana pasada, gracias a mi hermano Julio que me ayudó en hacer investigaciones que corroboraron las que yo había hecho. Efectivamente no hay registrado un dato específico del año en que murió David. No hay registrado. Daniel. Pero sí dice que estaba vivo durante en el 3er año de Ciro, eso según Daniel, esto nada más que para referencia, Daniel 10:1. Eso, al poner el 3er año de Ciro, eso ya está hablando de 80 años desde la deportación. Quiere decir que si ellos fueron traídos de adolescentes prácticamente, ya para este 3er año de Ciro, ya él tendría más de 92 años, pudiéramos decir. Por eso dice, exacto, por eso yo le iba a decir, y como aún donde Daniel 10:1, en el año de Ciro, no se menciona que él estaba enfermo ni nada de eso, hay un cálculo, como está diciendo ella, de 90 a 100 años de vida en Daniel, pero no hay seguridad, no hay algo que registre. Se dice que él posiblemente murió en Susa, en Irán. Dicen eso, pero bueno, ya queríamos dejar eso inconcluso. También, para final de la clase, todo aquello que esté interesado, la semana pasada se dieron muchos datos históricos y yo he traído una gráfica que más o menos muestra desde la creación hasta el final de los tiempos, y ustedes en esa gráfica pueden acercarse allí y mirar, ubicarse más o menos el tiempo del cautiverio. Cuando hablamos de cautiverio, estamos hablando del momento en que fueron deportados, el momento en que fueron llevados presos, ¿ok? Allá a Babilonia. Ellos fueron en ese sentir de criado, de preso. Y por eso fue que estos jóvenes fueron llevados a la corte, a hacer lo que el rey quería hacer con ellos. Ellos eran cautivos, no podemos olvidar eso. Eso no fue como lo que experimentamos nosotros, que voluntariamente quisimos emigrar y llegamos aquí en un país libre y cada cual se ha hecho su camino. Eso no fue así. Ellos fueron llevados cautivos. Entonces ahí ustedes pueden ver precisamente la división de los reinos, cuáles de las tribus pertenecía a cada reino, la cantidad de reyes que tuvieron y todo eso. Después al final de la clase, todo aquel que esté interesado puede ir a la gráfica y mirar. Vamos a ver un versículo que hemos escogido como lema, que tiene mucho que ver con la clase de hoy, que se encuentra en Miqueas, capítulo 4, el versículo 5. Miqueas, capítulo 4, versículo 5. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? ¿Lo leemos? Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios,
nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Okay. Ese es un precioso versículo. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos tomar este versículo que hemos acabado de leer y más o menos parafrasearlo en nuestra sociedad y en nuestra cultura en que estamos viviendo? ¿Alguien tiene una idea? Vuélvalo a leer, así es, en silencio. ¿Quién se le ocurre una idea de cómo pudiéramos adaptar ese versículo a las circunstancias en que estamos viviendo hoy? Ideli, parece que estás lista ya para decir algo. Ok, Anita. Muchas personas tengan otras religiones, otros dioses, otros ideales, nosotros tenemos la fe de que por qué lo estamos haciendo, porque estamos viviendo cada día, y es precisamente por el nombre de Dios y las promesas que tiene. Ok, muy bien. A ver, otra persona. Diferentes filosofías que se están viviendo hoy en día, Uh-huh. no son realmente religión, son filosofías. Sí. Tantas personas que creen en diferentes cosas. Nosotros, por fe, sabemos que estamos creyendo en un Dios que vive. Uh-huh. Y esa es Claro. la fe, y eso es lo que tenemos Ok. que hacer. Quiere decir que nosotros, Dios nos ha dado convicción, ¿verdad? Una convicción en la palabra del Señor, que aunque no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor, y ustedes han mencionado, usted mencionó filosofía, y con eso se pudiera mencionar todo lo que es el pensamiento de la nueva era que nos está rodeando hoy día, todo el secularismo, el humanismo que hay a nuestro alrededor. Aunque la gente ande como ande, yo tengo mi convicción en la palabra de Dios, y mi compromiso es con Dios, no es con nadie, es con Dios. Y yo voy a comprometerme a hacer lo que dice Dios en su palabra, aunque sea diferente a lo que muestra fulanito, ciclanito o esto. ¿Por qué les he traído este versículo? Porque eso es lo que está viviendo Daniel, cuando él es arrancado de su sistema, de su casa, pero también de su sistema religioso. ¿Okay? Él es arrancado de todo eso, y más cuando el israelita concebía la presencia de Dios allí en el templo con ellos. Al ser arrancados de todo eso y llevado a un lugar extraño, él va con una convicción dentro. Y lo que a mí más me asombra de Daniel, hermano, y quizás no nos habíamos dado cuenta de eso, es lo significativo que es su edad. Estamos hablando mínimo 12 años. Mi hijo ahorita cumple 12 años, mi hijo está todavía jugando y con una mente bien fantasiosa. Ahorita cumple 12 años. Con 12 años, ¿tú sabes qué? Que ser arrancado de tu casa, de tus padres, de tus costumbres, del país, de tu religión, y ser llevado a un lugar completamente diferente. Es algo bien fuerte lo que está viviendo Daniel. Y él llegó allí con una convicción. Y la mostró desde el primer momento, desde el primer capítulo de Daniel, él mostró aquella convicción. Lo que nos deja saber a nosotros, hermano, y puede ser que ahora entremos en historia y entremos en detalles de la clase, pero por lo menos es a nosotros los padres que tenemos niños pequeños, a enseñarles, porque nosotros no sabemos el momento que ellos van a estar solos, donde no vamos a estar nosotros alrededor. ¿Y qué es lo que los va a mantener a ellos? El temor de Dios. El temor de Dios, habiendo sido enseñado, no solamente por la palabra, pero por un modelaje de vida en los hogares. O sea, darles convicciones a ellos de manera tal que cuando ellos tengan que salirse, porque esa es la vida llega un momento en que ustedes saben muy bien que aún los animales lo muestran, cada cual va a ir cogiendo su camino. Cuando ese momento difícil llegue, que es cuando se rompe así esa dependencia de paterna, si ellos van con una convicción, no solamente por haber sido enseñado, pero haber sido modelado por los padres, ellos van con el temor de Dios. Y donde quiera que vayan, no hay por qué temer. No hay por qué temer porque ellos llevan su convicción muy dentro de ellos. O sea, no es... Imagínense Daniel, lo sacan de todo aquel sistema judío que me imagino que en cuanto a religión,
pudiéramos hablar así, pudiera hasta podido haber sido un poquito tedioso. Ellos tenían que aprenderse de memoria las cosas y conocer la ley y todo esto y todo lo otro. Él hubiera podido decir, ¿sabe qué? Gracias a Dios me libré de todo eso. Ahora, ¿sabe qué? Voy a vivir mi vida. Porque al fin y al cabo ni tengo a mamá, ni tengo a papá, ni está el sacerdote, no hay nadie a mi alrededor. Ahora yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Pero eso fue lo que hizo Daniel. No. Entonces vamos a ver en la clase, Daniel capítulo 1, lo que está él enseñando a través de esto. Quiere decir que Daniel no fue un viejo que después que vivió y hizo y deshizo en su vida, pues se entregó al Señor y ya en los últimos años, ¿no? Vemos ejemplos de muy jóvenes, desde muy jóvenes ya tienen convicciones y ya entregan sus vidas al Señor. Quiere decir que eso también puede ocurrir en la vida de nuestros hijos. Ahora, la lección es, como jóvenes, yo tengo que aprender de Daniel. ¿Por qué? Y como padre, yo tengo que desde temprana edad ya enseñarles a ellos el temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría. Ok, el versículo 1, donde dice, en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. De eso, todo eso estuvimos hablando la semana pasada. ¿Okay? El versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo que está diciendo aquí es que era costumbre de estos reyes traer los tesoros que lograban en sus conquistas y traerlos a la casa del templo de su Dios y almacenarlos allí. Era como un tipo de no solamente agradecimiento, pero de dedicación. Y por eso es que los tesoros del templo, los utensilios aquellos que eran vasos sagrados, santos, todo aquello que el candelabro, todo aquello que estaba en el templo, al ser traído para acá, Nabucodonosor los lleva a la casa del templo de su Dios que se llamaba Bel. ¿Okay? Y por eso es que allí se quedaron estos utensilios. El versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Este príncipe que se llamado Aspenas era jefe de los eunucos. Eunucos es como chambelanes, a los cuales en el oriente se castraban. ¿Okay? Los castraban. No se sabe con seguridad si esta fue la suerte de Daniel y de sus compañeros. Ahora, en Segunda de Reyes 20:18 habla que precisamente iban a tomar a estos jóvenes cautivos, los iban a llevar a las cortes del rey y los iban a hacer eunucos. Eso habla Segunda de Reyes 20:18. No hay una seguridad de que ellos hayan sido castrados, pero era la costumbre oriental y Segunda de Reyes 20:18 habla de eso. ¿Okay? O sea que fue enviado, Aspenas fue enviado a traer delante del rey del linaje real de los príncipes de Israel. Esa es la parte segunda del versículo 3. O sea, tenían que ser del linaje real, o sea, descendientes de Judá, de la tribu de Judá, de David. ¿Okay? 4. Muchachos. De esto hablamos la semana pasada. Al decir muchachos, significa que no tenían más de entre 12 y 14 años de edad. O sea, eran adolescentes. Dice que no hubiera tacha alguna. Está hablando aquí de su forma corporal. Tenían que ser hermosos en su apariencia. ¿Por qué? Porque la idea oriental era asociar la belleza física con el poder mental. Así que estos jóvenes tenían que ser, los traídos delante del rey, tenían que ser de apariencia hermosa. Sigue diciendo el 4. No hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento. Sabios en ciencia quería decir que debían ser enseñados en la lengua de los caldeos. Ellos tenían que aprender la lengua, aprender la literatura, las leyes y las costumbres del país. O sea, todo eso tenían que ellos enseñarlo. Por eso fue que ellos llevaron un proceso de preparación para poder ser eunucos de la corte del rey. De esta manera, ellos iban desarrollando una mente en las cosas misteriosas y en el don de entender visiones. Ellos, los orientales, se pasaban mucho, así dándole mucho énfasis a las visiones y a los misterios y a los enigmas. Y entonces a todo esto los enseñaban a ellos a que fueran útiles en esto. El versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. ¿Ves? Ese fue el tiempo de la preparatoria de ellos, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, era costumbre de los reyes dar comida de su mesa a los cautivos reales. En hebreo, comida aquí se entiende por cosas delicadas, o sea, no era que simplemente les iban a dar cualquier cosa, era comer manjares, cosas bien delicadas que se ponían en la mesa de los reyes. O sea, que a los reyes se les tenía que dar lo mejor, el del vino lo mejor. Bueno, de eso es que estos jóvenes iban a comer para prepararse y ser presentados delante del rey como cortesanos asistentes. Entonces, versículo 6. O sea, entre estos muchachos, no dice exactamente el número de los que fueron escogidos por Aspenas para esta preparación, se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ya sabemos, cuando dice de los hijos de Judá, se está refiriendo a descendientes de David. ¿Okay? A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. O sea, ellos querían que ellos se identificaran con los babilonios, y por eso le cambiaron los nombres. Era la mentalidad de ellos, como un acto de dominio, el cambiarle los nombres por nombres babilónicos. Ahora, Daniel, el cual el nombre en hebreo significa Dios es juez, fue cambiado a Belsasar. ¿Se recuerdan cuál es el significado de Belsasar? Lo dimos la semana pasada. Príncipe favorecido por Bel. Tenía también la idea de que Bel proteja su vida, más o menos algo así. Las dos frases pudieran darle significado a Belsasar. ¿Okay? Y es el equivalente al dios Zeus o Júpiter, que era el principal, o sea, Bel era el principal del panteón babilónico. O sea, de todos los dioses que ellos tenían, Bel, lo cual era Zeus o Júpiter, era el principal dios. Ellos lo consideraban como el dios principal. Okay. Ananías significa Jehová es misericordioso. Eso es lo que significa Ananías. Y fue cambiado a Sadrac. Sadrac quiere decir el mandamiento de Acú. Así es lo que significa, el mandamiento de Acú. Y Acú, eso es lo que iba a decirle, era el dios Luna. Ahora, hay también quienes creen que significa Rak, R-A-K, que es el dios Sol, para decir que es iluminado por el dios Sol. ¿Okay? Misael significa ¿quién es lo que Dios es? Que estamos dando el significado del hebreo. ¿Quién es lo que Dios es? Fue cambiado a Mesac. Significa ¿quién es lo que Acú es? En nombre de la diosa tierra Sesac. Y Azarías significa a quien Jehová ayuda. Fue cambiado a Abed-nego, o siervo de Nebo.
Nebo es el fuego resplandeciente. O sea, está hablando del Dios fuego, el de la sabiduría y la educación. Pastor, Ujú. ahí yo puedo ver que están nombrando dioses por las estaciones, ¿no? Por la luna, el sol, el fuego, No, pero el fuego, agua. la tierra, el fuego. ¿Cuál es el nombre de los dioses de ahí? Ellos tenían un panteón, un dios para cada cosa, el dios de la tierra, el dios del cielo, el dios del fuego. Entonces, según los nombres de todo su panteón, le fueron dando a estos hombres. Acuérdense que estamos mencionando nada más 4 jóvenes, no eran ellos solamente los que habían sido separados. Es decir que a los otros también me imagino que le hayan también cambiado los nombres y dado otros nombres. Pero lo que está hablando Daniel es de ellos 4 específicamente. ¿Okay? Quiere decir que mientras en hebreo ellos contienen un nombre que todo tiene que ver con el Dios verdadero, el nombre babilónico contiene el nombre de un dios pagano. Y ellos 4 fueron dedicados a sus 4 dioses principales, que es lo que estamos hablando. Bel, que es el jefe de los dioses. El dios sol, el dios tierra y el dios fuego. Precisamente al dios fuego fueron entregados estos jóvenes cuando ellos decidieron no adorar la imagen. Ellos fueron sacrificados a este dios fuego. Por eso ellos tenían aquel horno y aquella cosa, porque todo eso tenía que ver con su sistema religioso. Ahora, hay una nota interesante. La versión caldea traduce en Isaías 14:12, que es donde se habla de Satanás, ¿verdad? En el español, en nuestra mayoría de nuestras Biblias, aparece el lucero de la mañana. ¿Okay? En Isaías 14:12, que es uno de los capítulos, aparte del de Ezequiel, donde te habla de Satanás. Aparece el lucero de la mañana. En inglés aparece Lucifer. Y precisamente de ahí es que nosotros tomamos el nombre, ¿ok? Pero Lucifer, lo que aparece en la versión caldea de Isaías 14:12 es Nogea, y es otra forma de Nego, el dios fuego. ¿Okay? ¿Entiende la idea de lo que le estoy diciendo? En español aparece lucero, pero en inglés aparece Lucifer. Bueno, en la versión caldea de Isaías aparece Nogea. ¿Okay? Es otra forma de Nego, para señalar el dios fuego. ¿Okay? Okay, antes de continuar en los próximos versículos, vemos aquí, hermanos, de todo esto que hemos hablado, todos estos cambios que han experimentado estos jóvenes, la cautividad, que a veces nosotros podemos mencionar el evento así de una manera ligera, pero sabemos que no fue fácil para ellos, fue consecuencia de la infidelidad y de la idolatría del pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora yo quiero mencionarles esto, porque a través de profetas Dios advirtió al pueblo de Israel, llegó el momento de juicio y ocurrió. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que muchas veces el pecado afecta a la vida de otras personas. ¿Okay? Vemos estos jóvenes. A mí me impresiona que Daniel con 12 años sea un joven que se pare con la convicción que él tiene. Sin embargo, a pesar de su convicción, él sufrió la cautividad. Y él sufrió este juicio que le vino a la nación de Israel en su propia carne. Vemos también cómo a veces los justos son afectados por las consecuencias que trae el pecado. Y a veces, hermano, nuestros hijos se afectan grandemente por el pecado que nosotros cometemos en la vida. Y no nos damos cuenta que no es solamente evitar consecuencias propias, sino el efecto que puede tener en los demás. ¿Okay? Sobre todo, una de las cosas peores que pudo haber hecho Israel es hacerle poco caso a las advertencias bíblicas. Porque el Señor sabe que nosotros somos pecadores y que estamos expuestos a caer en cualquier momento. Pero por su misericordia Él nos advierte, Él nos amonesta. Pero lo peor es cuando uno hace poco caso a las advertencias del Señor. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel
con los profetas y con lo que Dios tenía que decirle. Pero vemos cómo afecta la vida de otras personas. No quiere decir que estos jóvenes provocaron estos cambios en sus vidas, o sea, el cambio de nombres. Noten cómo de tener nombres hebreos vienen a tener nombres de dioses paganos. ¿Cómo usted se puede sentir de esa manera? Más cuando ellos eran tan monoteístas, tiene que haber sido tremendo para ellos. Sin embargo, nos está mostrando a nosotros, hermanos, cómo a veces cuando, y no lo digo por ellos, lo digo por, pudiéramos decir así, el pecado original del pueblo de Israel, ellos sufrieron esta consecuencia y sufrieron un cambio de nombre. Lo que me enseña a mí ahora es que como cristiano, cuando yo me empiezo a congraciar con el mundo, inmediatamente nos dan otro nombre. ¿Qué otro nombre nos dan? Por ejemplo, ¿qué nombre le dan a una persona que se pasa hablando y formando líos? Chismoso le decimos. Sí, entonces comienzan a darle un nuevo nombre. Ya no es cristiano, ahora es, no, porque mira, ahí va la chismosa. O el chismoso, porque también hay hombres que son bien chismosos. O cualquier otra cosa. Siempre que nosotros nos congraciamos con el mundo, enseguida nos van a dar otro nombre. Ok, vamos a ver el próximo versículo. Fíjese qué frase tan bonita. Daniel propuso en su corazón. Fíjate, él propuso. En su corazón él lo dijo. Él se lo propuso por sus convicciones, por el temor de Dios, por todo lo que él había aprendido de sus padres. Inmediatamente se tuvo que haber dado cuenta de todo aquel ambiente pagano y de cuánta idolatría y de cuánta ignorancia son aquellos que siguen a dioses extraños. Ellos se dieron cuenta de todo eso y inmediatamente estando allí en un lugar ajeno, ellos propusieron en su corazón, dice, no contaminarse. Yo recuerdo, no sé, por ejemplo, los cubanos, muchos hemos tenido que sufrir lo que era la escuela al campo. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a la escuela al campo? Un montón. El estudiante tenía que por 45 días lo llevaban a un campo a trabajar para el gobierno. Fuera de su casa. El caso mío particular, ¿no? Es como hijo de pastor, y ustedes saben cómo es el ambiente de pastor, que siempre la familia de pastores nada más que metió en la iglesia y la iglesia y la iglesia. Cuando eso me ocurrió era la primera vez en mi vida que yo me separaba de mis padres. La primera vez. Yo nunca había dormido fuera de mi casa. Nunca. Siempre estaba pegado a ellos. Y yo me recuerdo ese primer día. Y tú no podías dar señales de debilidad ni nada de eso, porque si no, yo lo que hice fue abrir unas ventanas, echarme así para abajo, y ahí yo no podía aguantar. Y yo estaba llorando y llorando y llorando y llorando. No quería que nadie me viera. Pero fue la impresión que me dio el haber sido por primera vez arrancado de mi casa y de mis padres. Más o menos la misma edad, sí, 12 años. Sí, en middle school, 12 años. Yo lo que estoy hablando es de estos jóvenes, que esto fue lo que ellos experimentaron. Y yo sabía que el pueblo donde yo vivía estaba a unos pocos kilómetros, y que el miércoles mi mamá y mi papá me iban a venir a visitar. Pero estos jóvenes fueron a un país extraño, sin esperanza de volver a ver a sus padres y a su familia. Y hermano, que este joven haya dicho, yo propongo en mi corazón no contaminarme. Eso yo lo propongo en mi corazón. ¿Verdad que es un personaje muy, muy impresionante? Lo que hace Dios a través de vidas que Él quiere utilizar para testimonio de los demás. Porque eso se lo propuso, no contaminarse. Por eso fue que nuestro versículo de texto fue Miqueas 4:5. Porque donde quiera que nosotros estamos, donde quiera que seamos llevados, nosotros tenemos que proponernos de corazón, si hemos dicho que somos cristianos,
y que queremos obedecer a Dios, no importa lo que esté a mi alrededor. Puede ser el ambiente más pagano que haya, el más diabólico. No importa lo que yo tenga a mi alrededor. Si yo propongo en mi corazón, como dice ahí, no contaminarme, olvídese. Y eso es lo que se necesita. Yo veía en estos días impresionantemente cómo ponían escenas del Spring Break, de muchos de los jóvenes, y las cosas que ocurren en el Spring Break. Y cómo se toman videos, las muchachitas se toman videos, abiertamente le dicen a los padres, mira mamá y papá, estoy haciendo lo que me da la gana, aquí nadie me para, esto he hecho esto, y no lo voy a decir, yo hice esto, desafiando a los padres, no solamente desafiando a Dios, a autoridad de los padres, como diciendo, tú me criaste de esta manera, pero aquí ahora estoy yo haciendo lo que a mí me da la gana. Hay jóvenes que funcionan así, pero eso no tiene que ser. El hecho de ser juventud y tener fuego en la sangre y tener tanta esta vitalidad y toda esta energía, no significa de que tú no propongas en tu corazón, donde quiera que tú estés, no importa lo que esté a tu alrededor, no contaminarte. Por eso le digo a nosotros como padres, no importa. Sí, o sea, lo que podamos hacer por nuestros hijos es ahora, el crear en ellos una convicción y un temor de Dios que los haga fuerte a ellos cuando ellos estén solos. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. Porque cualquiera puede hacerse una pantalla, cualquiera puede disimular algo, pero no la realidad. Pero aquí vemos un joven de convicción. Y lo que él se propuso fue no contaminarse, o sea, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Okay? Eso fue lo que él se propuso. O sea, no comer carne que haya sido sacrificada a un dios pagano, según la ley de Éxodo 34:15. ¿Qué dice ese versículo? Éxodo 34:15. Invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Vio eso? Se van a ser llevados a lugares, van a estar haciendo cosas en nombre de sus dioses y los van a invitar. ¿Okay? Los van a invitar. Y ahí que yo hago con la invitación. Digo que sí, digo que no. Si digo que no, me da pena decir que no. ¿Ok, Magdalena? Tenía un pedazo de cake riquísimo. Imagínate en Cuba, en ese entonces, siempre esta es mi debilidad dulce. Y yo me acuerdo que la muchachita me invitaba a probarnos el cake para comérnoslo. Yo era una niña y yo le dije no, porque mis padres me enseñaron que lo que se sacrifica a los ídolos no se come. Así mismo. ¿Ve? Era una niña. Era una niña. Los padres le enseñaron a Daniel, según lo que hemos leído en esos 34:15, que cuando fueran sacados de su ambiente y de su religión, ellos se iban a encontrar con este tipo de cosas y los iban a invitar. Y claramente había que decir no, o sea, abstenerse, lo cual es algo habitual en el cristiano, ¿okay? Abstenerse de aquellas cosas que hace el mundo. El mundo en este momento nos invita a todos a hacer lo que nosotros querramos, a hacer lo que nos gusta, a hacer lo que nos traiga placer y deleite, a no estarle haciendo caso a la gente que nos están poniendo presiones, imponiendo leyes ni nada de eso. Eso es lo que nos invita el mundo. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Decir absolutamente no. No solo porque hay una ley de prohibición, sino por mi convicción de que a quien yo quiero agradar es a Dios. ¿Okay? Aparentemente fue Daniel el que toma esta iniciativa.
Así se estaba preparando como en su carácter de profeta. Y le siguieron estos tres otros jóvenes. Recuerden que habían varios de ellos. No se habla de lo que hicieron los demás, de lo que hicieron los demás muchachos. Se está hablando de ellos 4. O sea, que abre la puerta a pensar de que puede ser que todos se hayan mantenido fieles o que algunos hayan cedido a lo que se le estaba poniendo delante. Okay, pero por lo menos ellos 4 decidieron no hacerlo. ¿Okay? Esa costumbre que menciona Magdalena ha sido a través de los años. El estarle dedicando comida a los dioses, eso ha sido a través de los años. Yo trabajé mucho tiempo en un hotel, que se daban banquetes, y cada rato el banquete lo alquilaban para hacer fiestas a dioses. Y ahí se veían los altares, y la primera comida que servían tenían que ponerla allí en el altar. Y al parecer eso fue un problema grande que Pablo tuvo que también advertir. Por ejemplo, la iglesia de Corintios. Hay varias advertencias ahí con relación a invitarte a comer a este tipo de comida. En 1 de Corintios 8 y el capítulo 10 usted puede leer acerca de eso. Pero ha sido una costumbre de los paganos y nosotros no podemos participar. Ahora noten, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió. Okay. En esta palabrita pidió, él está mostrando un carácter sumiso. ¿Okay? Él no llegó allí diciendo, pues a mí nadie me va a hacer comer comida. Mátenme. No. Él lo que hizo fue pedir. ¿Okay? Y pidió de una manera, o sea, no se impuso, sino que él pidió, y de esta manera él no despertó una oposición. ¿Okay? Acuérdense que el Señor nos dice en Mateo 10:16 que seamos sencillos como paloma y prudentes como serpientes. Dice que él pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso, y esta es la clave, una de las claves de este versículo, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A veces pensamos que nosotros nos sentimos solos o que estamos luchando solos, pero cuando uno propone en su corazón, ¿okay?, esto que él propuso, que es agradar a Dios, que es glorificar a Dios con tu vida, con lo que tú hagas, tener pendiente a Dios, no importa que no esté ni mamá, ni papá, ni que esté a mi alrededor. Cuando tú te propones en tu corazón agradarle a Dios, Dios te pone en gracia. Porque este hombre estaba desafiando una orden del rey. Porque el rey Aspenaz, él no le dijo, haz lo que tú quieras con estos jóvenes. Él les dio una orden de prepararlos por 3 años para que estén listos para ser cortesanos. Y parte de esta preparación era comer de esta comida. Y el jefe de los eunucos, ¿okay?, le podía hasta costar la vida el violar una ley. Si él accede a la petición de Daniel y no resulta, o sea, ellos resultan, se ven débiles o lo que sea, a él le costaba la cabeza. Por eso fue que se necesitaba que Dios le diera gracia a Daniel y la halló. Eso fue obra de Dios. ¿Okay? Fue obra del Señor. Dice el versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, fíjese cómo él se expresa, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Ve? Él se estaba exponiendo, por eso se necesitaba Dios ponerlo en gracia, para que él accediera a su petición. ¿Okay? Dice el 11. Entonces dijo Daniel a Melsar. ¿Quién era Melsar? Era un mayordomo principal. ¿Okay? Aspenaz estaba para dispensar y proveer ración diaria a todos los jóvenes, y Melsar lo habían puesto como un mayordomo principal entre ellos. Entonces dijo Daniel a Melsar,
que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, parece que eran jóvenes, les designaron ciertos mayordomos por ciertos grupos que velaran por ellos, ¿okay? Que se aseguraran de que comieran y todo eso. Le dijo a Melsar, parece el que estaba a cargo de ellos, de estos 4, dice: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¿Okay? Por legumbres, aquí la palabra hebrea utilizada expresa cualquier vegetal producido de semilla. Será una alimentación vegetal en general. Y Daniel pidió hacer la prueba por 10 días, comer vegetales y beber agua. Entonces el 13 se compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Así que vemos aquí claramente que nos está poniendo Daniel un ejemplo de aquellos que quieren perder peso. Ya en 10 días ya se puede ver la diferencia si usted se pone a comer solamente legumbres. Yo le digo, si ustedes se ponen a comer legumbres, porque yo no pienso participar de eso. Dice, el 14, consintió pues con ellos en esto. O sea, lo que él consintió fue hacer una prueba por 10 días. Recuerden que eran 3 años el periodo de preparación. Y este hombre, Melsar, accedió, aún también exponiéndose él a probar esta propuesta de Daniel por 10 días. Dice el 15, que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Así que hasta se aprovechó Melsar. Le convino la idea, porque entonces se llevaba la comida para la casa. La porción de los muchachos se los llevaba para la casa. Así que, hermanos, vemos que Daniel propone en su corazón no contaminarse. Parece que del grupo fue Dios quien puso esto en su corazón como iniciativa hacia los demás. Los demás le siguieron el ejemplo. Me gusta esta idea también de ver que los otros siguieron el ejemplo, porque pudiéramos decir, ay, pero quizás Daniel fue criado de una manera que quizás tan extremista, que esto es uno de estos jóvenes que vemos por ahí que no, pero vemos que no solamente fue Daniel, que otros jóvenes pudieron seguir el ejemplo de él que tomaba la iniciativa, y también ellos se proponen hacer lo mismo. Así que vemos cómo el joven puede ser de influencia hacia al resto de la juventud de una manera positiva cuando se proponen en su corazón hacer de verdad. Pero si la gente ve en ti una doble cara, doblez, que lo mismo te va una cosa que otra, no hay una convicción firme, no te van a seguir. ¿Ok? Sí, hermano. ¿No sería que Dios unió a esos 3 muchachos juntos para que estuvieran juntos y así pudieran tomar la misma decisión? Bueno, hermano, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el poder y la fuerza de Dios. Sí, pero quizás Sí. ellos, Sí. quizás Dios unió a esos 3, quizás separó a los demás. Porque Sí. si uno de ellos, mira, voy a comenzar la comida, fíjate tú. La idea es que por lo menos se habla de ellos 4, de que decidieron hacer esto. Como yo le dije anteriormente, no se sabe del resto del grupo. El resto del grupo también eran judíos, habían sido criados en las mismas costumbres, pero no se habla de ellos, no se habla de un grupo grandísimo. La Biblia no te habla diciendo, y parte de ellos hizo esto, nos menciona por nombre a estos 4 muchachos. Pero es lo que usted dice, en todo, hermanos, hay, nosotros a veces, yo entiendo la idea suya, que a lo mejor ellos se agruparon un poquito más como amigos, ¿no? Sí, pero me refiero, cultivaron entre todo el grupo, cultivaron una amistad más cercana, ¿ok? Exacto, pero todo eso obviamente es obra del Señor, ¿ok? Nos enseña, hermano, no solo lo beneficioso de velar
por nuestra dieta para una mejor salud física, pero también guardarnos de la contaminación del mundo. La manera de guardarnos de esta contaminación, claramente lo pone de ejemplo Daniel, es proponérselo. Si usted no se lo propone, le es muy difícil. Aún aquellos que se lo proponen son tentados y luchan grandemente. Ahora dime tú, si usted no se propone en su corazón hacer esto o aquello. Y hacer pacto con los ojos, como hizo Job, porque esta es la disposición que agrada a Dios. Y haciendo esto, vamos a encontrar la gracia que necesitamos para enfrentar la vida. Como jóvenes, no sabemos dónde el Señor los va a llevar, qué ambiente van a tener a su alrededor, qué ustedes van a experimentar, ¿sabe? Fuera de lo que es el contorno del hogar, ¿okay? Pero por lo menos como jóvenes ya en su corazón les ha sido sembrado el temor de Dios, y eso lo van a llevar a donde quiera que ustedes vayan, van a llevar el temor de Dios. Si ustedes se proponen, donde quiera que ustedes estén, no contaminarse, no están solos, Dios les va a dar la gracia. ¿A qué lo oído? Con relación a lo que dijo el Señor acá, es Simón. Simón. Eso pasa mucho, porque nosotros mismos en el trabajo somos 10, sin embargo, ¿con quién yo amo? Con Alma, que es cristiana, porque tenemos un mismo tipo de conversación, tenemos un mismo tipo de consuelo, y nos podemos intercambiar cosas que pasan en su iglesia, cosas que pasan aquí, las prédicas, y así que nos definimos en el trabajo. Entonces a lo mejor ellos se unieron porque tenían un mismo sentido. Ok, vemos aquí cómo el mayordomo no podía ejercer su voluntad, aunque su cabeza estuviera en peligro, porque era Dios quien estaba en pleno control. Era Dios quien estaba controlando todas las cosas. Muchas veces nosotros queremos que Dios esté en control, pero no nos proponemos de corazón rendirnos a Él. Y si usted no se propone de corazón rendirse a Dios, entonces, ¿cómo usted cree que Dios va a obrar? Pero aquellos que verdaderamente se someten al Señor van a ver su mano. ¿Okay? Aquí vemos cómo la ley estaba escrita en el corazón de Daniel, y así Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. La comprensión que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nos va a ayudar en nuestra santificación. ¿Okay? Ellos no se mezclaron con el resto, sino que hicieron una marcada diferencia en sus vidas y dieron un testimonio de salud espiritual y de salud física. ¿Okay? Ya que lo peor de la comida del rey no era el daño físico, ¿verdad? Sino que Dios ordenó el no comer cualquier alimento que haya sido sacrificado a ídolos. ¿Okay? Ahí era donde estaba la contaminación. Y hermanos, de la misma manera, muchas veces, como dice Pablo en Corintios, las cosas a mí me son lícitas muchas veces, pero yo no me puedo dejar dominar de ninguna. ¿Okay? Son lícitas, pero yo no me puedo dejar dominar de ninguna.